Queridos amigos, esto es La Palabra en Voz. Les habla el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Y en este domingo escuchamos el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 23. Dice así: Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este domingo el Evangelio nos regala un pasaje lleno de colorido y de símbolos muy fuertes. El mar, ese mar que siempre representa el tiempo en que vivimos, inquieto, cambiante. La tormenta, que son las aflicciones, los golpes de la vida, por ejemplo, de la pandemia que estamos viviendo. La barca, que representa a la iglesia que es conducida por los apóstoles y entre ellos por el primero, por Pedro. Y Jesús el Señor, Jesús que va a encontrarse con su Padre rezando a solas. Jesús que siendo el Señor camina sobre las aguas. Jesús, sobre todo, que sostiene con su mano a Pedro. La palabra de Jesús: tranquilícense, soy yo, no tengan miedo. Qué bien que nos viene escucharlas hoy nosotros. En estas circunstancias que vivimos, saber que sigue siendo el Señor quien guía la historia. Y es el Señor también el que nos tiende la mano cuando dudamos en la fe y nos hundimos como Pedro. El Señor le reprocha a Pedro: ¿por qué dudaste? Este Evangelio, sin duda, es una invitación a la confianza. Esta situación que vivimos puede ser como una advertencia del Señor. Tomamos conciencia de que somos frágiles, que el mundo entero es frágil, aún los países más grandes y poderosos, pero al mismo tiempo es un llamado a la confianza, a agarrarnos fuerte a la mano que el Señor nos tiende y a decir nuestra profesión de fe, como los discípulos en la barca: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Sí, Jesús es el Salvador. Él es el único capaz de darnos serenidad y confianza. Él es el que fortalece nuestra debilidad y el que nos impulsa a navegar aún teniendo el viento en contra, como siempre en la historia lo ha tenido la Iglesia. Confiemos en el Señor. Él es el Salvador. Que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Me
ven hacia mí, no tengas miedo. Me dices ven hacia mí sobre las aguas, caminaré junto a ti en las tormentas. Me dices ven hacia mí, ven y descansa. Me dices ven hacia mí, no temas nada. Me tiendes tu mano así para estrecharla. No te hundirás, yo estaré aquí, seré tu barca. Me dices ven hacia mí, seré tu calma. Me dices ven